de la Unidad de Bioingeniería en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. El día de hoy nos va a presentar la alumna pasante de Ingeniería Química, Elizabeth Hernández Rivera. Entonces le voy a pedir al doctor Edson que por favor presente a la alumna para que continúe con su presentación. Bienvenidos y gracias. Gracias, doctor. Primero que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos a la unidad de bioingeniería que está ubicado en el UMIES, en la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental Zaragoza. Para mí es un gusto estar con ustedes en este día, que hoy presenta una de mis estudiantes del grupo, sus avances de tesis. Todavía no es la tesis formal, pero estamos explorando algunas cosas que se van a incorporar a este trabajo. Tengo el gusto de representar al grupo del doctor Fausto Calderas García, que es el líder de estos seminarios, fundador de estos seminarios. También están los coordinadores, que son la maestra Catalina Soriano, la maestra Guadalupe del CIATEC, la doctora Guadalupe, la profesora Guadalupe Salinas Juárez, que es parte del grupo de bioingeniería, el profesor Luis Antonio Ramírez Torres y un servidor, Emilio Herrera. Entonces, vamos a iniciar este seminario con el tema que es el estudio de flujo pulsátil de un líquido viscoelástico fluyendo en geometrías cilíndricas. Estamos estudiando los mecanismos inerciales y del solvente en diferentes contextos con diferentes ecuaciones constitutivas. Nuestra pasante es pasante de Ingeniería Química, Elizabeth Hernández Rivera. Su director de tesis, un servidor, asesor el doctor Fausto Calderas y doctor Luis Antonio Ramírez Torres, que es ya profesor de tiempo completo de la carrera de Ingeniería Química. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría que empezaras, Elizabeth, y vamos a explorar lo que has avanzado y hacia dónde va a ser la dirección de este proyecto de investigación. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Elizabeth Hernández Rivera, soy pasante de la carrera de Ingeniería Química y bueno, el estudio de mi tesis está enfocado al flujo pulsátil de un líquido viscoelástico fluyendo en geometrías cilíndricas, estudiando, como ya lo dijo el doctor Edson, los mecanismos inerciales y del solvente. Mi director de tesis fue el doctor Edson Emilio. Mi primer asesor fue el doctor Fausto Calderas García y mi segundo asesor, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Esto fue con apoyo de la unidad de bioingeniería que está ubicada en OMIES, de los cuales son partícipes o está conformada por el doctor Edson Emilio, el doctor Fausto Calderas, el doctor Luis Antonio Ramírez, la doctora Catalina Soriano, profesor emérito doctor Alejandro, el doctor Vicente Jesús Hernández, y bueno, forma parte de la línea de investigación en fenómenos de transporte y rheología de fluidos complejos. El contenido de la presente presentación es una introducción, antecedentes, la motivación del trabajo, marco teórico, nuestra hipótesis y objetivos, planteamiento de nuestro problema físico, el modelado matemático de nuestro problema físico, simulaciones y análisis de resultados, nuestras conclusiones y un trabajo futuro. En nuestra introducción, nosotros estudiamos un fluido viscoelástico, tomando como referencia, o bueno, partiendo de la sangre, viéndolo desde un punto biológico. Vamos a tocar diferentes conceptos o definiciones que es importante que tengamos presentes, como la permeabilidad, la resistencia del medio en una geometría para que un líquido sea deformado continua e irreversiblemente. También vamos a tocar temas como la resonancia, que es esta energía que se libera debido a la vibración de un sistema mecánico. Y vamos a tener una función muy importante que es nuestra función de transferencia compleja, es la que va a relacionar una variable de salida, que en este caso será nuestro flujo, y una variable de entrada, que será nuestro gradiente de presión en nuestro sistema.
También vamos a manejar, visto desde el punto de vista biológico, oclusiones periféricas y centrales. Nosotros lo vamos a llevar a nuestras geometrías similares, en este caso nuestra oclusión periférica, que es una obstrucción creada debido a los minerales que se adhieren o se depositan en las paredes de nuestras venas. Nosotros lo vamos a relacionar o a representar con una geometría cilíndrica o de un capilar y una oclusión central, que es una obstrucción creada por los minerales que se depositan en una pared o arteria y van creciendo hacia el centro, y ya sea que puedan eh, ir creciendo únicamente por el centro, dejando solamente el flujo alrededor de ella, lo cual nos va a asemejar a una corona circular, es decir, vamos a tener una obstrucción y es similar a dos tubos concéntricos. Bueno, nuestros antecedentes, nosotros nos basamos o leímos para tener un punto de referencia, algunos artículos como este, el cual se basa en, o bueno, sus puntos claves, sus palabras claves, toca las oclusiones periféricas y centrales, maneja también la sangre como su fluido principal, maneja un gradiente de presión pulsátil, así como nosotros, y su permeabilidad dinámica. Este se maneja con las oclusiones y sangre con hipercolesterolemia. También tenemos estos dos de aquí, que ambos tocan la permeabilidad dinámica. Nuestro gradiente de presión pulsátil maneja series de Fourier. Eh, la diferencia entre uno y otro es que uno maneja, además de geometrías cilíndricas, también geometrías rectangulares, y el segundo, pues igual, maneja venas elásticas e inelásticas, basándose ambos en nuestro sistema circulatorio, manejando como fluidos sangre humana. Y estos dos últimos que tocan los mismos puntos, una permeabilidad dinámica, se maneja con un gradiente de presión pulsátil, se ayuda con series de Fourier, su fluido es sangre, en uno es sangre humana y en el otro es sangre de un mamífero, de ratones, y manejan ambos venas elásticas e inelásticas. Bueno, la motivación del trabajo. Podemos nosotros ver o tener presente que las resonancias son importantes. Las podemos ver o se pueden presentar de diferentes maneras. Una de ellas pueden ser las células ciliadas externas del oído, que vibran con las ondas de sonido que entran, y estas nos ayudan a poder identificar ciertos sonidos. Otra es la recuperación terciaria del petróleo, como se utiliza ahora, un método algo destructivo, pero que ha funcionado, el fracking, ya que a través de vibraciones y corrientes y flujos de agua muy abundantes, eh, generan que el petróleo salga de la profundidad. También tenemos, bueno, a lo que se enfoca principalmente la tesis, fluidos biológicos como la sangre humana y flujo y gradientes de presión pulsátil, que son las que la desplaza. También tenemos las superfibras naturales, como lo es las telarañas de las arañas, que estas a través de un movimiento peristáltico van mm, dejando que salga o permiten el paso de esta fibra natural, que es súper resistente, y pues la liberación de fármacos que va haciendo gradualmente. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora pasamos a lo que es nuestro marco teórico. Nosotros vamos a manejar nuestras ecuaciones principales, que es prácticamente nuestro fundamento. Nos vamos a basar en nuestra ecuación de Hagen y Poiseuille. Vamos a tener también nuestra velocidad promedio, la ecuación de Darcy, que nos ayuda en medios porosos y permeabilidades y se ayuda de la permeabilidad dinámica y también la permeabilidad intrínseca, que son las que aparecen en nuestros fluidos newtonianos. Y aquí tenemos pues nuestra permeabilidad de Darcy, nuestra permeabilidad dinámica, que es la que tiene que ver con la viscosidad de nuestro fluido. Ok, nuestra hipótesis es que si el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio modifica nuestro flujo volumétrico, entonces este será cuantificado a través de la función de transferencia compleja en función de las propiedades materiales. Ok, tenemos también nuestros objetivos. Tenemos nuestro objetivo general, que es estudiar el efecto de introducir un gradiente de presión oscilatorio en el flujo volumétrico de un líquido viscoelástico, en este caso la sangre, a través de la función de transferencia compleja. Y nuestros objetivos particulares, que son estudiar el flujo volumétrico de un fluido en una oclusión periférica y central, calcular la función de transferencia compleja del sistema en función de las propiedades materiales, que son viscosidad y elasticidad, proponer un conjunto de variables adimensionales con el fin de describir la física de nuestro sistema, usar el modelo resultante para caracterizar el rol del solvente y del polímero sobre las curvas resonantes de nuestro sistema, y utilizar los datos de la sangre con colesterol con el fin de obtener la respuesta dinámica lineal de nuestro sistema. Ok, vamos a plantear ahora nuestro problema físico y nuestro análisis de proceso. Nosotros estamos trabajando o trabajamos con un fluido que es incompresible. Trabajamos en coordenadas cilíndricas debido a nuestras geometrías. Tenemos a nuestro fluido en un estado no estacionario y es un fluido no newtoniano. Tiene una fuerza motriz que es el gradiente de presión transitorio. Esto quiere decir que pues, nuestros mecanismos gravitacionales van a ser despreciables porque nuestro fluido se mueve a través de nuestro gradiente de presión, generalmente en una dirección horizontal. Vamos a tener dos geometrías, que van a ser nuestra geometría A, que va a ser nuestro capilar, y nuestra geometría B, que va a ser una corona circular. Entonces, están representando a nuestras oclusiones. Tenemos un flujo unidireccional y manejamos una geometría cilíndrica. Vamos a utilizar nuestra ecuación de continuidad, que será un balance de masa sin reacción química. Nuestra ecuación de movimiento, que es la segunda ley de Newton aplicada a un medio continuo, y nuestra ecuación reológica constitutiva de Jeffrey. Ok, para el modelado matemático, primero planteamos nuestra geometría y cómo la vamos a manejar. La primera son nuestras ecuaciones para el capilar. Tenemos nuestra ecuación de movimiento, planteamos también nuestra ecuación reológica con nuestro operador fluidez de Jeffrey. Y tenemos también nuestra ecuación de Navier-Stokes modificada. La utilizamos modificada debido a que tenemos el operador fluidez, que es el que nos va a ayudar a incluir a la frecuencia. Tenemos también aquí nuestro componente en Z de nuestra ecuación y un parámetro beta, en este caso, sustituyendo al parámetro alfa. Bueno, con estos vamos a poder obtener nuestro perfil general de velocidades. Este lo vamos a utilizar para
con ayuda de nuestras condiciones de frontera, poder conocer nuestras constantes y obtener nuestro perfil particular de velocidades. Para esta geometría que es un capilar. Con él vamos a poder obtener nuestro flujo volumétrico integrando esta velocidad y teniendo nuestra función de transferencia vamos a poder sustituir para pasar a términos de frecuencia. Vamos a obtener también nuestro esfuerzo en la pared. Y eso sería para la parte de nuestro capilar. Para la parte de nuestra corona circular, planteamos nuevamente nuestras geometrías, sus diferentes visualizaciones. Tenemos dos cilindros concéntricos ahí de igual manera, de manera que nuestro fluido fluye a través de ambas paredes. Ok, partiendo de nuestro perfil general de velocidades que ya obtuvimos con el capilar, vamos a poner ahora nuestras nuevas condiciones de frontera para donde tenemos dos radios y en ambas paredes de los cilindros nuestra velocidad será igual a 0. Con ayuda de este perfil vamos a poder obtener nuestras constantes para poder obtener más adelante nuestro perfil particular de velocidades. Una vez que obtuvimos nuestro perfil particular de velocidades, podemos también integrar para obtener nuestro flujo volumétrico en función de nuestra frecuencia y obtener nuestra función de transferencia para una corona circular. Igualmente nuestro esfuerzo en la pared. Ok, tras ecuaciones y variables, las ecuaciones y variables adimensionales que manejamos van a ser nuestra inercia, el número de Débora, el solvente, que es un Débora asociado a Jeffrey, nuestra función de transferencia, nuestro operador fluidez y nuestro parámetro alfa y nuestra, alfa beta y nuestra frecuencia. Nosotros vamos a manejar también un radio, una longitud característica, que va a ser nuestra R, para representar la relación entre ambas longitudes en nuestra corona circular. Y de igual manera para la corona circular, un Débora asociado a Jeffrey, nuestro número de Débora, un operador fluidez, el parámetro beta, nuestra frecuencia y nuestra función de transferencia en función de la frecuencia. Y aquí vamos a pasar a la representación de transferencia para ambas geometrías. Entra un gradiente de presión y en la parte de arriba tenemos la parte de la función de transferencia para nuestro capilar, que es este que dice TCF, en donde estamos relacionando nuestra fluidez y la dispersión de nuestro fluido. Y en la parte de abajo tenemos también nuestra función de transferencia para una corona circular. De igual manera relaciona nuestra fluidez y nuestra dispersión, pero debido a la geometría que manejamos en la corona circular, nuestra dispersión es muy diferente a la de un capilar. Pasa por
nuestra función de transferencia y obtenemos nuestra variable de salida en función de la frecuencia, que es un flujo. También hicimos algunas simulaciones. La primera es el capilar de Jeffrey, donde tenemos en el eje de las Y nuestra parte real de la función de transferencia compleja y en el eje de las X tenemos nuestra frecuencia. Podemos aquí observar, tenemos un Débora fijo, que es de 0.1, y tenemos un Débora asociado a Jeffrey, que conforme lo vamos cambiando, podemos observar que nuestras curvas resonantes van cambiando. Cuando tenemos un Débora asociado a Jeffrey de 0, es decir, no tenemos nada de solvente en este caso, tenemos una curva resonante muy grande, ya que tenemos un polímero puro. Sigue, por favor. Aquí la tenemos un poco más ampliada. Conforme nuestro Débora asociado a Jeffrey va aumentando, podemos observar que nuestras curvas resonantes van disminuyendo. Entonces se debe a que aquí podemos ver la relación que tenemos entre el solvente y el polímero. Entre menor cantidad de solvente tengamos, entonces pues nuestras curvas resonantes serán mayores, y entre mayor cantidad de solvente tengamos, nuestras curvas resonantes van a disminuir su tamaño, su altura. Aquí tenemos nuestra simulación para la parte imaginaria. En el eje de la Y tenemos eh, el imaginario de nuestra función de transferencia compleja, y en el eje de las X tenemos nuestra frecuencia. Este es imaginario. En estas curvas de nuestro sistema imaginario podemos observar que tenemos una curva, podríamos llamarle negativa, o con una desviación contraria antes de nuestro punto máximo, debido a que esto quiere decir que, o sea, imaginariamente tendría que haber primero una, podríamos manejarlo como un regreso del flujo y después un disparo, pero pues biológicamente, tomando en cuenta que nuestro gradiente de presión nos lo está dando una bomba que es nuestro corazón y nuestro fluido es la sangre, pues no, eso no podría suceder. Además, nuestro análisis del problema nos dice también que tenemos un fluido unidireccional. De igual manera, tenemos aquí nuestro Débora de Jeffrey fijo, y el que va cambiando es nuestro Débora. Ahí sigue, por favor. Ok. Aquí tenemos de igual manera la maximización de las curvas anteriores, y podemos observar el mismo comportamiento. Aquí, entre mayor sea el Débora, menores van a ser las curvas resonantes y va a dejar de existir esa parte negativa. El siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestra parte imaginaria, pero ahora con nuestro Débora de Jeffrey variable y nuestro Débora fijo. Y podemos observar que tenemos de igual manera, cuando nuestro Débora asociado a Jeffrey es 0, es decir, tenemos cero cantidad de solvente, nuestra curva resonante va a ser muy grande, tanto como antes de y después de. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos la parte de las curvas más pequeñas. Y aquí igual, nuestra cantidad de solvente es
poca, entonces nuestro Débora asociado a Jeffrey es pequeño, nuestras curvas van a ir siendo de menor tamaño, por lo tanto van a tener menos curvas, van a tener una menor altura, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a las simulaciones en corona circular. Gracias. Tenemos en nuestro eje de las Y nuestra parte real de nuestra función de transferencia compleja y en el eje de las X tenemos nuestra frecuencia. Aquí, además de que va a variar nuestra longitud característica entre un cilindro y otro, también va a variar la cantidad nuestro Débora asociado a Jeffrey, mientras que nuestro Débora se mantiene constante. Aquí vamos a ver que entre menor sea nuestra longitud característica entre ambos cilindros, nuestra curva resonante va a ser más larga, mucho mayor, a que si nosotros aumentamos, perdón, la distancia, la longitud característica entre ambos cilindros. Bueno, aquí la tenemos un poco más marcada con una longitud característica fija y únicamente variando la cantidad de solvente que tenemos. A mayor cantidad de solvente, nuestras curvas resonantes van a ser mucho menores y a menor cantidad de solvente, nuestras curvas resonantes van a ser mucho mayores. Aquí tenemos la parte imaginaria. En el eje de las Y está nuestra parte imaginaria de nuestra función de transferencia compleja y en el eje de las X nuestra frecuencia. Aquí si vemos las curvas resonantes son totalmente diferentes. Mantenemos a nuestro Débora y nuestro Débora asociado a Jeffrey fijos y aquí lo que variamos fue la longitud característica entre ambos cilindros. Aquí podemos observar que a menor longitud característica tenemos unas curvas resonantes más grandes y a mayor longitud característica nuestra curva resonante va decreciendo. Incluso se va cerrando un poco. Aquí cambiamos, en lugar de mantener fijo nuestro Débora asociado a Jeffrey, vamos a mantener una longitud característica constante, un Débora constante, y nuestro Débora asociado a Jeffrey o nuestro solvente es el que vamos a variar. De igual manera, nuestra curva A, que es la curva más grande, es la que tiene menor cantidad de solvente, comparada con nuestra curva D, que es la que tiene mayor cantidad de solvente, es notablemente más pequeña y más ancha. Entonces aquí podemos observar que entre menor sea nuestro solvente, mayor van a ser nuestras curvas resonantes y más delgadas, más cerradas. Siguiente, por favor. Bueno, nuestras conclusiones. Al estudiar el efecto del gradiente de presión pulsátil en el flujo volumétrico de un líquido viscoelástico, la sangre, tuvimos el análisis de dos configuraciones en un capilar de radio R igual a A con una longitud de Z igual a L. Y para nuestra corona circular tuvimos dos cilindros concéntricos con
dos radios diferentes y una longitud característica entre ambos. Nuestro líquido, observamos que fue viscoelástico, fue la sangre, biológicamente viéndolo. Nos apoyamos del modelo de Jeffrey, que se constituye por nuestro modelo de Newton más Maxwell, que asocia a Maxwell como nuestro solvente y a Newton como nuestro polímero. Utilizamos nuestra función de transferencia, que nos dio un flujo por un gradiente de presión. Con ayuda de las simulaciones pudimos ver que a nuestra función de transferencia real e imaginaria para ambas geometrías, de qué manera van cambiando y de qué manera afecta que nuestro solvente aumente o disminuya con ayuda de nuestro número de Débora. Bueno, nuestras referencias fueron así. Bueno, Elizabeth, te agradecemos por tu presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Entonces, por favor, el público pueden alzar la mano, hacer un comentario en la sección de chat para que le hagan alguna pregunta, alguna sugerencia a su compañera Elizabeth. No veo manos levantadas. ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno, entonces aprovecho para hacer el primer comentario. Nuevamente te felicito, Elizabeth. Ah, ya el doctor Emilio ya levantó la mano. Si gusta preguntar, doctor, o después. Tiene su micro Sí, apagado. sí, primero que nada, gracias Luis, por la dinámica de las preguntas, muchísimas gracias. Elizabeth, primero que nada agradecerte, felicitarte por exponerte, sobre todo en la filosofía que dice el profesor Fausto, que es la que a mí me parece, me interesa. Los seminarios no son para que los alumnos se luzcan, se expongan y vean que es muy difícil hacer una presentación dinámica, una presentación que tenga sentido, una presentación en todos los aspectos. Yo creo que hoy avanzaste muchísimo con respecto a no presentar, entonces eso es importantísimo. Hay varias cosas que te quiero preguntar. Por ejemplo, tú muestras varias simulaciones que son importantes. ¿Qué tipo de fluido estás caracterizando con una ecuación muy particular? ¿De qué se compone este tipo de fluido? ¿Qué tiene de especial? Tú dices, hablas de una contribución de algo más algo. ¿Cómo se llama ese fluido? ¿O cuál es el fluido que estás utilizando? Gracias. Estamos utilizando un fluido que tiene una componente de polímero más solvente. Nuestro fluido es un fluido de viscoelástico de Jeffrey, bueno, ayudándonos del modelo de Jeffrey. ¿Por qué utilizaste ese fluido en particular? ¿Por qué no utilizaste Newton? ¿Por qué no utilizaste Maxwell? ¿Por qué no utilizaste Burgers? ¿Por qué utilizas ese fluido en particular? ¿Qué tiene de característica ese fluido? ¿O cuáles son las ventajas? En este fluido podemos ver las curvas resonantes debido a la unión que tenemos, o bueno, sí, la contribución que tenemos entre nuestro polímero y nuestro solvente. Podemos ver cómo varían o qué relación tiene nuestra resonancia con la cantidad de solvente que exista dentro de nuestro fluido. Sí, ahí contribuyendo un poco a la explicación, recuerda que todos los fluidos en la naturaleza, todos, la mayoría tiene una contribución del solvente, es decir, este es un modelo que es mucho más robusto, es un poco más realista porque acopla tanto la contribución del solvente del polímero. A mí me gustaría
que en tus simulaciones exploraras cosas que no hemos explorado, es decir, el perfil de velocidades no hemos explorado mucho acerca de cómo son las curvas. Lo presentó tu compañero Omar, que fue el primer tesista del doctor Luis, bueno, del maestro en ciencias, doctorante Luis. Ahí exploró mucho lo del perfil de velocidades, pero no se habló mucho de la velocidad de fase, la velocidad de grupo, que es algo que yo estudié, pero que no me quedó muy claro. Otra de las cosas que me gustaría que exploraras también es la interfase entre el sólido y el fluido, porque tú, ¿qué condición de frontera estás poniendo en las paredes? ¿En la velocidad Que cuánto vale ahí? nuestra velocidad es 0 en las paredes. Yo me pregunto, cuando se pega el calcio es el puentecito, eso es lo que nos explicó alguna vez el doctor Fausto, es el puente que hace que el colesterol se pegue en las paredes o se ancle, si está bien dicho lo que estoy comentando. La pregunta es, yo pienso que cuando tú pones una capa, ahí se forma un espesor que es una capa límite y no se cumplía la condición de adherencia del sólido al fluido. Entonces, a mí me gustaría que se pusiera ahí una cuestión que tenga que ver con el deslizamiento. Deslizamiento. ¿Ok? Bueno, en particular, vi varias cosas que te voy a pedir que hagas. Hay que revisar bien todas las diapositivas porque tienen errores ortográficos que hay que corregir. Segundo, hay que manejar muy bien las simulaciones que estás trabajando, seccionarlas correctamente. Esas son, es decir, estamos variando el Débora, estamos variando el solvente, estamos variando la geometría, y eso sería una recomendación que yo te haría. Y la última pregunta que te hago, por lo menos en esta sesión y esta ronda, ¿cuál es la diferencia entre los resultados de la función de transferencia que tú obtuviste en un capilar y la que se obtiene en la corona circular? ¿Hay alguna función diferente de Bessel que se obtenga en la corona y en el capilar? ¿Y por qué? Sí, en nuestro capilar tenemos funciones de Bessel de primer y segundo grado y en nuestro capilar únicamente obtenemos funciones de Bessel de primer grado. Se debe Y ajá. a la diferencia de geometrías que estamos manejando y a la dispersión que tienen debido a su diferencia. En una tenemos una dispersión sin, digamos, alguna obstrucción de frente y en otra tenemos una dispersión que únicamente se disipa por los lados de una obstrucción central. Fíjate, ahí acuérdate que cuando tienes un capilar, lo que tienes es una función de Bessel de primer orden, pero es J0. Cuando metes la cuestión de la corona circular, te aparece la función de Bessel de segunda especie, de orden 0 y orden 1. Entonces, la geometría te modifica drásticamente la función de transferencia. ¿Ok? Entonces es importante esa parte. Bueno, por mi parte, por este momento son las preguntas que hago y las recomendaciones. Gracias, Luis. Gracias. Al contrario, doctor, gracias a usted por sus preguntas. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta, alguna observación? Aquí en el chat menciona la profesora Dominga, las gráficas deben de tener unidades. Sí, yo coincido con la profesora, por favor, poner unidades. Veo que levantó la mano el doctor Emilio otra vez. Ah, ok, supongo que la bajó nada más. Sí, adelante, doctora Catalina, por favor. Sí, buenas tardes nuevamente, ¿me escuchan? Sí, se Buenas escucha, tardes, sí. doctor. Buenas Ok, tardes. retomo la cuestión. Bueno, la verdad, los temas me parecen muy interesantes, estas simulaciones, estos modelos matemáticos. Yo tengo todavía muy poca experiencia y he visto muy interesantes todos los seminarios en esta área de ingeniería, pero a mí me llama la atención, no coincido con la doctora, el comentario que se hace en el chat de que hay que tener unidades en los espectros, porque lo primero que a mí me llama la atención es eso justamente, ¿no? Yo en algún momento comenté, yo tengo una formación química y de repente luego uno ve espectros y dices, bueno, de repente, porque en algún momento pasaste una diapositiva
al inicio, no sé si la tengas, que muestras algo ahí que tienes, vas a hacer un estudio en 2D. Ujú. Y yo me pregunto primero, y luego continúo con esta parte de espectros, porque creo que estas se ligan, si esto tiene alguna implicación o por qué en 2D y no 3D, si después lo van a llevar a un modelo, pues como dice ahorita el doctor Emilio, ¿no? Ustedes ahora están analizando, haciendo simulaciones más robustas, más reales, porque sabemos que muchos modelos matemáticos, bueno, primero se empiezan de manera sencilla y poco a poco se van agregando nuevas variables o nuevos conceptos y se va robusteciendo robusteciendo, perdón, el sistema. En este sentido, ¿por qué en 2D y no 3D? No sé si nos quieras igual poner tu presentación en esa diapositiva que pusiste. Sí, gracias. Sí, Doctor Emilio, ¿me podría por favor a proyectar esa diapositiva, por favor? sí, y como bien dijo también el doctor Emilio, ¿no? Al final de cuentas, y esto nos pasa con todos nuestros tesistas, no te preocupes, yo sé que estás iniciando, pero también estos comentarios siempre ayudan mucho para que tu trabajo, pues al final de cuentas, llegue a un buen término, ¿no? Esa es la idea, creo yo siempre, de todos los directores y asesores con respecto a los tesistas, ¿no? Bueno, creo Sí, que la presentación no aparece, pero así, si sí. no sé, esa idea, si es que la entendí, ¿por qué un sistema en 2D y no en 3D? La manejamos en 2D, principalmente por el tipo de simulación que estamos manejando. Eh, no encontré un software adecuado que me ayudara a hacer la simulación en 3D, pero pues ese podríamos manejarlo como un enfoque para la tesis a un trabajo futuro. Claro, ok. Luego, retomo aquí esto de la resonancia, porque como bien dice, ¿no? Uno tiene unidades. Yo al principio pensé y vi que después, bueno, comentaste que era una transferencia, algo de carga, ¿no? Ajá, versus la frecuencia. Entonces, no sé en qué unidades tienes y luego, porque también cuando hablaste después de esos modelos en D, hablaste de una resonancia y comentabas acerca de la vibración de tu sistema, o yo no sé si era con respecto a las moléculas, ahí también me pareció, o al menos yo me confundí, creo. Pero si estás hablando en este sentido, mi pregunta es, ¿qué tipo de resonancia es a la que te estás refiriendo? ¿O a qué te refieres cuando hablas de resonancia? ¿Es una resonancia vibracional? O, porque al final de cuentas después por ahí usas una ecuación donde tienes lambda con con una frecuencia, me parece. Entonces, no sé a qué tipo de resonancia te estás refiriendo. Y justo ahí ya cuando uno ve las unidades en los gráficos, pues ya uno de una manera más sencilla identifica a qué te refieres. Pero a mí eso me causa un poquito de confusión. Sí, es más una resonancia vibracional a la que nos referimos por la capacidad que tiene nuestro fluido de estar vibrando con el gradiente de presión que es pulsátil precisamente, entonces es a ese tipo de... Ahora, si es una resonancia vibracional, ¿ustedes tienen espectros o algunos indicadores o tablas en donde tú tienes justamente estos números de onda o no sé en qué unidades lo manejas? Este, ¿Tienes algún rango, algún intervalo en donde debe de estar vibrando tu fluido o están buscando algún grupo funcional? Porque si es vibracional, tiene que tener una formación química. Uno piensa en grupos funcionales y cada grupo funcional en el espectro infrarrojo, por ejemplo, en el espectro vibracional del espectroscopio vibracional, tienes un determinado número, ajá, una función o una onda o una energía específica en donde va a vibrar. Ajá, entonces, en ese sentido, ¿tienen ustedes aquí o cómo manejan ahí? No la tenemos. Yo creo que sí es importante agregar esa parte en este caso. Em,
pero estamos manejando más que nada para conocer cuál es su comportamiento frente a un aumento o una disminución en la cantidad de solvente que existe dentro de la sangre. Esto con el fin de asociarlo biológicamente a las diferentes enfermedades en sangre que podrían existir o se pueden presentar. Sí, eso me resultó interesante. Después pensé en que justamente a lo mejor algún efecto ahí se pudiera asociar a algún fenómeno, ¿no? Y en ese sentido, y ya por último, porque también pones ahí en tus ecuaciones que haces tus condiciones frontera de velocidad de cero. Y acá me surge una pregunta, cuando ponen esas consideraciones de velocidad cero, ¿esto tiene algún sentido biológico, algún sentido físico, físico-químico? Y por otro lado, también al mismo tiempo, igual, y no, pues, son dos cosas diferentes y aquí yo las confundí. Cuando justo manejas tus frecuencias, de repente vi espectros que tenías que los ibas asociando con algunas curvas, pero de repente también luego vi señales que bajaban negativas, y eso tiene un sentido físico, y si lo tiene, ¿cuál es? Eh, Tenemos unas gráficas que principalmente donde tenemos curvas negativas es en nuestro modelo, o bueno, nuestra respuesta imaginaria de nuestro modelo, en nuestra función de transferencia compleja. Em, Son negativas, no son físicamente posibles porque nuestro corazón tendría que, digamos, jalar o absorber, o sea, nuestro fluido tendría que moverse de manera contraria a cómo se mueve antes de moverse hacia adelante, digámoslo así. Entonces, estas son meramente representación de la parte imaginaria. Biológicamente no es posible porque nos estamos basando en el sistema circulatorio, donde una de las consideraciones del problema es que es el fluido unidireccional, pero es más que nada para representar esa parte de mm, cómo cómo se vería o cómo se ilustraría una curva resonante si nuestro fluido cambiara de dirección y después regresara a su misma dirección. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, felicitaciones, y espero que en un futuro pues puedas llegar a las conclusiones que tienen planteadas. La motivación y el trabajo me parece muy interesante y con muchas aplicaciones. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, doctora Catalina, por sus comentarios, sus sugerencias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna sugerencia para su compañera? Bueno, Elizabeth, toma en cuenta todos estos consejos que te dan los profesores. Nosotros los profesores ya tenemos alguna experiencia que te puede servir a ti para mejorar tu presentación, para mejorar tu investigación. Aprovecho si ya no hay más comentarios, entonces te hago algunas observaciones. Primero, por favor, numerar las diapositivas porque eso nos sirve mucho para identificar los errores y abordarlos y tal. Por favor, numerarlas. Segundo, como ya bien se te indicó, por favor, corregir los errores de ortografía y algunos errores tipográficos, ¿de acuerdo? Siempre hay que tomar en cuenta la interpretación física, como bien te mencionaba la doctora Catalina y el doctor Emilio. Tú estás ante frecuencias de oscilación viscoelásticas, ¿ok? Que sí están relacionados a un nivel microscópico con la cuestión molecular, pero bueno, efectivamente eso ya sería para un trabajo futuro que en efecto es interesante, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que te haría, Elizabeth, es, eh, a grandes rasgos, ¿qué significa el número adimensional de Débora? ¿Y por qué lo tienes que aplicar para tu sistema viscoelástico? El número de Débora es la parte que nos ayuda para poder asociar la parte del solvente con nuestro sistema. Lo asociamos al modelo para poder manipular o representar la parte de nuestro solvente al momento de hacer nuestras simulaciones. Bueno, ahí hay que estudiarlo un poquito más.
Recuerda que el número de Débora es un número adimensional que relaciona dos cantidades que efectivamente, como mencionas, están relacionados tanto con el solvente como con el polímero. El número de Jeffreys tiene dos Déboras precisamente porque son dos contribuciones, ¿verdad? Por favor, hay que estudiar esa parte del número de Débora, su interpretación física. Siempre hay que analizar los casos límites, Débora 0, Débora igual a 1 o Débora cuando tiende a infinito, ¿de acuerdo? Son dos Ok. competencias de dos mecanismos. Uno es el mecanismo de relajación de esfuerzos y el otro es el tiempo de experimentación, ¿ok? Por favor, hay que repasar esa parte. Bien, por otro lado, ¿qué significa? Ahí veo que en tus gráficas tienes valores de función de transferencia negativos. También en la parte imaginaria tienes valores de la función de transferencia también son negativos, ¿verdad? ¿Tú cómo podrías interpretar desde el punto de vista físico este valor de la función de transferencia? Podríamos interpretarlo de, ay, sí, como que está regresando nuestro fluido, pero es un cambio de dirección que estamos teniendo. Nuestras condiciones de el análisis de proceso tendrían que cambiar un poco para poder explicar un poco más a fondo esa parte, desarrollarla, porque únicamente nos estamos basando en una sola dirección. Sí, de hecho, por lo general se consideran flujos positivos porque va hacia la dirección de la velocidad, ¿verdad? De tu perfil de velocidades. Sí. Teóricamente, un signo negativo indicaría que va en sentido contrario. Y sí, efectivamente, en la tesis que mencionaba el doctor Emilio de Omar Zamora, que es uno de tus compañeros que recién se tituló, él grafica perfiles de velocidades en sentido contrario, ¿ok? La parte imaginaria. Pero eso no quiere decir que macroscópicamente el flujo vaya en dirección opuesta, ¿ok? Sino una de las componentes, la elástica, es la que va en dirección contraria, ¿verdad? Entonces, aguas con esas interpretaciones. La interpretación física es bien importante, ¿verdad? Efectivamente, sí. La función de transferencia es negativa. ¿Por qué? La parte imaginaria va en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, fíjate, todo eso es interesante de analizar. Bueno, ya estamos en tiempo. No sé si haya algún otro comentario que alguien más quiera hacerle. Levanten su mano, pueden preguntar por el chat. Entonces, si no hay ningún comentario, vamos a dar por finalizado el seminario. Les agradecemos mucho su asistencia. El próximo viernes será el próximo seminario. Por favor, estén al tanto de él y los esperamos con mucho gusto. Que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto. Gracias a Muchas gracias, todos. Elizabeth. Hasta luego. Gracias, Hasta Elizabeth. luego. Nos vemos. Bye. Bye. Bye, maestra. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Nos vemos. Ahí está, ya lo ¿Cómo saqué. viste? Bien, Doc, bien, bien. Sí le hace falta estudiar un poquillo ahí a No, Elizabeth. me hace falta estudiar muchito, ¿no? Pero bueno, pero es que sabes qué, mira, te voy a decir una cosa. Son de los alumnos que están siempre postergando las cosas, Ah, entonces ahí te das cuenta de que ya, y ya viene su examen, entonces yo le dije, ya no puedes estar simulando de que estás haciendo. Y esto fue después de la toma 99, ¿eh? O sea, entonces ya, ya. pero no es lo mismo hacerse güey, o sea, nada más simular. Sí, yo la vi a ella y le dije, vas a preparar esto y y No, pues ya que hay que acabe, darle, ¿no? ¿no? Sí. No, Sí. sí, pero como yo le dije, o sea, no es para que te luzcas y es para que te exhibas de que no has trabajado, o sea, de que te des cuenta de que las cosas van así en serio, ¿no? Así es, así es. Sí, Doc. Porque, Ahí está el porque Doc si no, Fausto. pues Saludos. ahora resulta, ¿no? Que, que tiene que ponerse a trabajar, pero qué bueno, o sea, qué bueno, o sea, lo que le digo a Fausto, o sea, qué bueno que están, no, de esta muchacha, que qué bueno que se exponga, qué bueno que se exhiba, y
qué bueno que esté ahí. Y el padre fundador estuvo, ¿no? Ah, también. Ya cuando dije, hasta luego, próxima semana, ¡zas! Que se desconecta el Doc Luis. Sí, sí, ya, ya tiene